Hola a todos, en este video nosotros vamos a trabajar la multiplicación de números enteros. Para esto nosotros vamos a hacer un repaso de varias cosas. Lo primero es que veremos un poco acerca de los números enteros, específicamente el significado que tiene el signo negativo, y luego hablaremos un poco acerca de los factores de un número, un tema que hemos trabajado antes ya. Vamos a iniciar. Cuando nosotros teníamos o habíamos discutido acerca de este signo negativo delante de los números, habíamos acordado en que tener un -5, lo que en realidad nos estaban diciendo es que teníamos que escribir el opuesto al 5. O sea, ese signo negativo implica el opuesto a este número, que ustedes ya saben es el -5. Y si por el contrario teníamos un signo negativo delante de un número que es negativo, como el -6 por ejemplo, deberíamos entonces hacer el opuesto a ese negativo. Y lo opuesto al -6 nosotros sabemos que es el 6 o el +6, como quisiera que lo quisiéramos, como sea que lo quisiéramos escribir. Ahora bien, por otro lado, nosotros también hemos discutido acerca de los factores de un número, y es que si nosotros tenemos el número 4, lo podemos escribir como 2 por 2 por 1. Y si tenemos el número 15, lo podemos escribir como 3 por 5 por 1. Además, también hemos visto que el 1 es factor de todos y cada uno de los números, así que el 1 siempre está presente como factor en cada uno de ellos. Entonces, a partir de esta idea vamos a seguir desarrollando esta otra. Vamos a ver. Si por ejemplo yo tengo el número -5, que como sabemos lo podemos escribir como -5, así sin el paréntesis, yo lo voy a escribir de otra forma. Voy a escribirlo como -1 por 5. Y nosotros sabemos que lo podemos hacer porque multiplicar 1 por un número nos dará ese mismo número. O sea, escribir 5 o 1 por 5 nos dará el mismo resultado. Así que podemos hacer esto. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver este negativo delante del 1 que nos está diciendo que busquemos el opuesto al 1. Y el opuesto de 1 es igual a -1. Y ese -1 entonces lo pondremos a multiplicar con el 5. Entonces, como podemos ver, nosotros podemos escribir el -5 como -1 por 5. Es decir, cualquier número negativo que nosotros tengamos lo podemos escribir como la multiplicación de ese número pero positivo por -1. Y que ese -1 por 5 cumple la misma función que ese menos delante del 5. Es decir, cuando tenemos un -1 por 5, nos están pidiendo es el opuesto de 5. Es decir, que si nosotros tendríamos otro caso, por ejemplo, el menos por -6, lo podemos escribir como -1 por -6 también. Ok, entonces vamos a seguir desarrollando esta idea un poquito más. Muy bien, aquí yo tengo esta multiplicación, -3 por 5. Entonces, lo que yo haré para realizarla es que yo voy a reescribir el -3 como lo aprendimos ahora mismo. Yo la voy a reescribir, en vez de -3, voy a escribir -1 por 3 por 5. Porque como dijimos antes, escribir -3 es lo mismo que escribir -1 por 3. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esto, solamente tenemos que hacer esta multiplicación, la de 3 por 5, que sabemos cómo hacerla. Y esta multiplicación es igual a 15. Y ahora nos quedaba la duda. Tenemos -1 por 15. Entonces, ¿a qué es igual a eso? Bueno, ya dijimos antes que al tener la multiplicación de -1 por 15 es lo mismo que escribir -15 por el ejemplo de antes. Y con esta multiplicación que acabamos de hacer de -3 por 5, es decir, un número negativo por un positivo y el resultado fue -15,
un número negativo, nosotros introducimos la primera regla o ley de los signos de la multiplicación, que nos dice que multiplicar un número negativo por un positivo, o sea, menos por menos, el resultado que nosotros vamos a tener va a ser un número negativo, o sea, menos. Y lo que es lo mismo, si tenemos un número positivo por un negativo, el resultado va a ser menos. Y esto nosotros lo sabemos por la propiedad de la multiplicación, la conmutativa, ya que esta nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Así que si tenemos menos por más o más por menos, de cualquier forma el resultado va a ser un número negativo. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una multiplicación como esta? Menos 4 por menos 6. Es decir, ambos números son negativos. ¿A qué va a ser igual el resultado? Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí yo los voy a reescribir los dos. Es decir, voy a poner menos 1 por 4 y menos 1 por 6. Muy bien. Una vez que yo tengo esto, entonces yo me voy a ocupar de hacer las multiplicaciones que yo sé cómo hacerlas, que en este caso son 4 por 6. Y yo sé que 4 por 6 es igual a 24. Así que miren lo que voy a hacer. Voy a escribir menos 1 por menos 1, que son estos dos factores, y luego voy a poner la multiplicación de 4 por 6, que es igual a 24. Entonces, ahora yo tengo menos 1 por menos 1 por 24. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que tenemos que hacer es decir, si yo tengo menos 1 por 24, por lo que habíamos aprendido antes, esto es lo mismo que escribir menos 24. Así que vamos a tener menos 1 por menos 24. Y ahora nos queda esto, nos queda menos 1 por menos 24. Y como habíamos dicho antes, este menos 1 delante hace la misma función que tener menos 24. Es decir, tenemos que escribir el opuesto de menos 24. ¿Y quién es el opuesto de menos 24? Su opuesto es 24 positivo. Así que podemos ver que nosotros al multiplicar menos 4 por menos 6, el resultado es 24. Es decir, tenemos dos números negativos y al multiplicarse dan un número positivo. Y con este ejemplo nosotros damos la introducción a la segunda regla o ley de los signos de la multiplicación. Y esta lo que nos dice es lo que acabamos de ver. Si tenemos dos números que son negativos multiplicándose, el resultado va a ser un número positivo. O como lo han dicho antes, menos por menos es igual a más. Muy bien, ya que tenemos eso, vamos a hacer algunos ejemplos para poder aclarar las cosas en caso de que todavía no hayan entendido muy bien cómo funciona esto. Vamos a ver. Aquí yo tengo menos 25 por 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es que lo voy a reescribir el 25, como lo vimos antes al principio. Voy a poner menos 1 por 25 por 2. Entonces, primero, 25 por 2 sabemos que es igual a 50. Entonces, escribo el 50 y dejo el menos 1 ahí. Y entonces ahora digo, menos 1 por 50, sabemos que eso es lo mismo que escribir menos 50. Y vimos de nuevo, un número negativo por un positivo es igual a un número negativo. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tengo menos 10 por menos 18. Entonces, ¿qué hacemos? Reescribimos ambos números. Menos 1 por 10 por menos 1 por 18. Entonces, 10 por 18, eso es igual a 180. Entonces reescribo menos 1 por menos 1 por 180. Ya yo sé que menos 1 por 180 es igual a menos 180
por lo que vimos antes de que multiplicar un número positivo por menos 1 lo convierte en negativo. Y ahora tenemos menos 1 por menos 180, que eso es igual a 180, por la idea de que menos 1 por menos 180 lo que nos están pidiendo es buscar el opuesto a menos 180, que es 180 positivo. Ahora bien, ustedes estarán preguntando, ¿cada vez que yo hago una multiplicación tengo que hacer esta vez composición? La verdad es que no tienen por qué hacerla. Pueden llevarse de la regla, porque ya sabemos que un número negativo por un positivo nos da negativo, así que simplemente hacemos menos 25 por 2, o de lo contrario, hacemos 10 por 18 y luego nos preocupamos por el signo, que en este caso como es negativo por negativo, nos da positivo, pero es bueno que lo hagamos así al inicio, simplemente para entender de dónde es que sale todo y podamos saber por qué es así, en vez de simplemente seguir una regla y ya. Pero una vez que entendamos por qué la regla es así, simplemente podemos hacerlo automáticamente. Muy bien, vamos a ver entonces estos ejemplos. Aquí yo tengo 4 por 20, que esta multiplicación nosotros sabemos cómo hacerla. 4 por 20 es igual a 80. Entonces, aunque estemos trabajando con los números enteros, una multiplicación entre positivos es igual como la habíamos visto antes. Número positivo por un positivo nos dará un número positivo. Eso no ha cambiado, se mantiene igual. Bien, ahora veamos este. Tengo menos 3 por 12. Entonces, en este momento, a mí me gustaría que tú pauses tu video, escriba la respuesta que tú crees que da menos 3 por 12 y luego regreses para que la hagamos juntos. Ok, entonces, menos 13 por 12. Bueno, primero tenemos que ver, tenemos un número negativo y un número positivo que se están multiplicando y ya hemos aprendido que el resultado de eso es igual a un número negativo. Ahora solamente tenemos que decir 3 por 12, que es igual a 36. Así que menos 3 por 12 es lo mismo que menos 36. Bien, ahora tenemos menos 11 por menos 2. Entonces tenemos dos números negativos que se están multiplicando. Y como aprendimos antes, ese resultado nos tiene que dar un número positivo. Así que ahora vamos a hacer 11 por 2, que es igual a 22. Muy bien, antes de terminar nuestro video, es importante que nosotros recordemos que esto que acabamos de ver acerca de la multiplicación nos va a servir también para la división. Las reglas van a ser prácticamente las mismas. Y que también es importante que no confundamos estas reglas con las que aprendimos acerca de la adición y sustracción de enteros, porque los resultados no van a ser los mismos, ¿ok? Así que cuando estemos con adición y sustracción vamos a tener reglas distintas y cuando estemos con multiplicación y división vamos a tener las reglas que acabamos de aprender en este video. Muy bien, con esto último le damos fin a nuestro video. Si tienen alguna pregunta o duda o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.